Me encanta cuando escuchamos canciones que se alinean con nuestra teología, sí y amén. Amén quiere decir así sea. En otras palabras, yo afirmo lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Inclina tu corazón conmigo. Quiero entrar a la palabra. Padre, muchas gracias. Oro que el poder del Espíritu Santo toque a cada uno de nosotros de una manera fresca, que nuestras vidas sean transformadas para alinearse con tu plan para nosotros. En el nombre de Cristo yo oro. Amén. Quiero tomar un tiempo para hablar de un tópico cerca a mi corazón titulada Buscando a Dios. Si tienes tu Biblia, ábrela en Hechos 9. Vamos a acampar ahí. Por medio de las Escrituras, vemos esta frase, buscar a Dios. Es la imaginería como un abogado que está buscando un fundamento legal sobre el cual colgar su caso. Buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Hebreo 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En otras palabras, cuando tú buscas a Dios en oración, en ayuno y oración y adoración, Dios dice, yo estoy contigo, no sé tú, pero yo quiero la recompensa. Puede ser sanación, puede ser avance financiero o transformación de tu circunstancia. La recompensa puede ser una bendición que es única. Lo que sea que necesitas de Dios está encontrado en buscar a Dios. Déjame llevarte ahora a lo que está pasando en el texto. En Hechos 9 somos introducidos a un carácter llamado Pablo. La Biblia le dice Saulo. Saulo y Pablo es lo mismo. Saulo, nombre hebreo, Pablo, nombre griego, la misma persona. Antes que Pablo fuera el gran apóstol, era esta persona enojada, beligerante y judío devoto en camino a encarcelar y a tener a los cristianos, o que eran referidos en ese tiempo personas del camino, llevarlos a prisión, juzgarlos y llevarlos a una sentencia de muerte. Él iba a Damasco a coger a cristianos y llevarlos a Jerusalén para que pudieran ser juzgados y después sentenciados a muerte. Algo pasó en la ruta allá. Vamos a empezar en versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Versículo 7 dice, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, estoy aquí, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Vamos a parar ahí. Quiero que veas lo que está pasando. Es asombroso. Siempre estoy asombrado cuando veo y escucho la conversión, la historia de conversión de hombres grandes y mujeres de Dios. Saulo no tenía ningún deseo de servir a Cristo. Era el opuesto. Él quería encarcelarlos. Él creía que servir a Cristo era mal teológicamente y sociológicamente mal. Pero él tuvo este encuentro con Dios en ruta a Damasco. De Jerusalén a Damasco, 135 millas. Y cuando llegó a la ciudad,
Jesús lo tumbó de su carruaje o de su caballo. La Biblia es silenciosa ante eso. Y él tiene esta visión y escucha a Jesús. Y Jesús le dice, tú me estás persiguiendo, que nos deja saber que los irreligiosos que persiguen a los seguidores de Cristo, persiguen a Cristo. Él es cegado por esa visión y lo llevan de la mano a Damasco. Cuando llega a la casa de este hombre, no es Judas el que traicionó a Cristo. Eso era un nombre muy famoso en ese tiempo. Y estaban en esa casa 3 días, 3 noches, buscando a Dios. Aquí viene mi enfoque. Vamos a aprender de Pablo cómo buscamos a Dios. Puedo sugerirte que buscar a Dios es una elección. Pablo tenía toda la razón para estar ahí en la casa de Judas quejándose. Y yo no me hice ciego. ¿Por qué puede este Dios amoroso hacer que yo sea ciego? Y él podía estar ahí atrapado en ese giro de cola filosófico. ¿Por qué no me puede sanar? Él podía haber hecho todo eso, deprimido, abatido, estar ahí en silencio, pero en vez, él intencionalmente, voluntariamente escogió buscar a Dios. Puedo sugerirte a ti que buscar a Dios es tu elección. ¿Qué vas a hacer de las necesidades que tú tienes? La necesidad de Pablo principal no era recobrar la vista, era escuchar el corazón de Dios para su vida. ¿Qué era el plan de Dios para su vida? ¿Cuál era su voluntad? Saulo era muy simple y claro en eso. Es más, el versículo 9 nos dice, estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Vayas a versículo 11, porque él está orando. No comer, no beber, eso habla de ayuno. Hay muchas clases de ayunos. Este está referido como un ayuno absoluto. No comió nada, no tomó nada por 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque Pablo quería darse a buscar a Dios. Buscar a Dios es cuando tú tomas la oración y tiempo de ayuno, de adoración, y estás clamando a Dios, porque solo Dios tiene la respuesta que tú necesitas. Y cuando buscas a Dios, cierras las personas, las actividades de trabajo, circunstancias, distracciones, cierras todo de tu mundo, por decirlo así, por un momento, o por días, o por horas. ¿Por qué? Porque quieres darte a buscar al Señor. Quiero que reconozcas cómo Pablo estaba tan claro en eso. Era su elección, de la misma manera que tú tienes la elección de buscarlo o no. Cuando yo recién llegué a Cristo, tenía 20 años, era un estudiante de universidad y me recuerdo en ese tiempo ni siquiera tenía teología, por decirlo así, de qué era buscar a Dios. Y yo era ateo. Y recuerdo que estaba en mi campus y éramos unos creyentes que estábamos en fuego por Dios. No sabíamos lo que era estar tibios. Creíamos que eso era cristianidad normativa. Estábamos en fuego por Dios. Y en una tarde, el viernes, nos reuníamos. Éramos a manos 10 o 15 de nosotros y tomábamos las manos y le pedíamos a Dios que desbordara su espíritu en el campus, en Fairleigh Dickinson, en Teaneck. Y decíamos, Señor, desborda tu espíritu. Y en lo que buscábamos a Dios en la noche, más o menos a las 5 de la mañana, 5:30, veíamos que el sol salía y no nos dábamos cuenta que habíamos estado orando como grupo de creyentes jóvenes. Avivamiento se rompió en ese campus. Mucha gente ahora está en ministerio completo y yo apunto eso a los tiempos de buscar a Dios. ¿Sabes por qué estoy tan agradecido? Porque aprendí a buscar a Dios. Una de las cosas que yo quiero enseñarte es cómo buscar a Dios. No dejes que tu educación se entre en el camino, que tu edad o
tu pasado religioso. Buscar a Dios es algo que eliges hacer. Salmo 105:3 dice, enorgullezcanse de su santo nombre, que se gocen los que buscan al Señor, recurran al poder del Señor, busquen siempre su rostro. Quiero que veas que buscar a Dios es una elección. Y cuando Pablo, en esa casa, en la calle derecha, en Damascus, él está clamando a Dios. La primera cosa que Dios levantó de su corazón es la vergüenza y la culpabilidad. Pablo había sido un perseguidor, un blasfemiador, un hombre violento. Y él testificó de esto en Timoteo. Era alguien que ponía personas en prisión, hombres y mujeres, y ponía cargos que eran falsos. Y yo veo a él clamando a Dios en esos 3 días. Dios, perdóname. Perdóname por ser tan ciego a mi pasión religiosa que estaba tan mal guiada. Es como si yo pudiera escuchar a Dios diciéndole, Pablo, ¿predicarías mi mensaje y testificarías de Jesús? Paul, sin ninguna equivocación, sí, era su respuesta. En ese tiempo de oración, yo puedo escuchar a Pablo decirle, cuando Jesús le dice, ¿irías donde yo te mande, con quien te mande? Sin equivocación, Pablo decía sí. Dios puede haber preguntado, ¿puedes ser mi sirviente completamente devoto a mi voluntad, a mi interés, completamente devoto a mi agenda? Y sin ninguna equivocación, Pablo decía sí. Y aquí hacía la otra pregunta, Pablo, tú, y antes que Dios pudiera terminar, Pablo dijo sí. Porque ese tiempo, esos 3 días en lo que Pablo estaba orando y buscando de Dios, Dios recibió un hombre joven que estaba en totalmente sumisión a él. Puedo decirte a ti que Pablo aprendió que la belleza de servir a Dios está envuelta en esto, una palabra, obediencia. Buscar a Dios es una lección. Y lo haces no importa dónde estés o cuál es tu nivel de energía. Isaías 40:30 dice, aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. En otras palabras, no dejes que el cansancio y el agotamiento te paren de buscar a Dios. Buscar a Dios es una respuesta terapéutica al cansancio y agotamiento del alma. Y no solamente renueva tus fuerzas, encuentras realizando cosas grandes que Dios tiene para ti. Déjame enseñarte esto. Buscar a Dios es una lección. Pero aquí es otro punto que no debe ser ausente. Buscar a Dios es trabajo duro. Es trabajo duro. El versículo 11 nos dice, el Señor le dijo a Ananías, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Quiero que te des cuenta que orar, esta clase de oración, esta oración de buscar a Dios, la clase de oración que es ferviente, la clase de oración que es apasionada, la clase de oración que es persuasiva, que dice, yo necesito tener contacto con Dios. Yo necesito que Dios me dé avance, que me dé sanación. Necesito que Dios me dé respuestas y me lleve a un nuevo nivel. Estoy cansado de estar donde estoy. Estoy cansado de estar en este lugar donde estoy espiritualmente tonto y tibio. Estoy cansado de eso. Me recuerdo cuando llegué a Cristo. Yo era parte de una iglesia donde el pastor principal se movía mucho en los regalos del Espíritu.
Él sabía cosas sobrenaturalmente y yo, siendo un creyente joven, 20 años en ese tiempo, y él tomó, le caí bien. Y no por conversación, pero el Espíritu Santo le dijo, yo soy uno de los hombres que él debe entrenar y mentorear. Y él dijo, joven, yo quiero que te pares aquí y tu trabajo es que pongas el aceite ungido en mi mano. Y él ponía su mano y yo ponía el aceite. Y yo veía que cosas pasaban, sacaba demonios de las personas y ponía manos en personas enfermas y sanaban. Y él tenía, le hablaba palabras de conocimiento de una manera sobrenatural. Y mi trabajo era estar al lado de él y darle el aceite. Y después de algunas semanas de hacer esto, yo dije, este hombre se está inventando las cosas, no hay manera. Pero empecé a ver la evidencia de las personas que eran liberadas por su oración a sus vidas. Y recuerdo el día donde decidí ser alguien que paraba de ser ignorante espiritualmente y hice un compromiso con Dios. Me voy a levantar cada mañana a las 5 de la mañana y buscar tu rostro, porque estoy cansado de no saber lo que el Espíritu Santo está diciendo y haciendo. La próxima semana me levanté a las 5 de la mañana y me arrodillé y empecé a orar y a clamarle a Dios. El próximo día lo mismo, el próximo día lo mismo, la próxima semana lo mismo. Y yo estaba clamando a Dios y no sabiendo qué era lo que iba a pasar, pero solo quería crecer en el Señor. Estaba cansado de ser alguien que estaba espiritualmente dormido y tonto. Y fue invitado a hablar en esta iglesia bautista a los jóvenes. Yo no era un predicador, pero yo acepté. Dije, sí, no sé por qué acepté, pero acepté. Fui a este grupo de más o menos 25 o 30 jóvenes y estaba hablándoles un sábado en la tarde. Y recuerdo que yo tenía 20 años, no mucho más mayor que ellos, y estoy en fuego por Dios. Y recuerdo que cuando terminé, di mi espalda para coger mi Biblia y ese día escuché la palabra de Dios por primera vez y el Señor me dijo, alguien aquí tiene una enfermedad en su pie derecho. Y yo dije, wow. Dije, ¿alguno de ustedes tiene una enfermedad en el pie derecho? Póngase de pie. Y se paró. Y allí empecé a ver los regalos del Espíritu Santo operaban en mi vida. Y todo empezó porque yo aprendí que buscar a Dios es trabajo duro. Lo que Pablo escribió años después de su experiencia en el libro de Hechos y otras experiencias en Colosenses dijo, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. El apóstol Pablo estaba siendo visitado por este pastor joven, Epafras. En lo que Epafras visitaba a Pablo, él a veces se retiraba por periodos de tiempo. Y Pablo decía, él es uno de ustedes, él es de Colase. Y cuando le hizo la carta a Colases, eran 3 ciudades, Colases, Laodicea y Hierápolis, eran las 3 ciudades juntas. Pablo les dijo, déjame decirte de tu pastor, en lo que él está aquí conmigo, yo lo veo luchando en oración por ustedes. Él usa esta palabra luchando porque sale de greco mundo romano en cuanto a los juegos. Es una clase de lucha que es de mano a mano. Es lanzando, empujando. Es como si fuera judo. Tienes que inmovilizar tu oponente, pero lo que él está describiendo es
Él está escribiendo cómo Epafras está tratando y orando. Que estas personas de Colase, Hierápolis y Laodicea estén firmes en tu voluntad, que no sean de mente simple, que no corran cuando las cosas se pongan duras, que sean maduros, que se queden fuertes, que crezcan en tu voluntad. Y Él está luchando por ustedes. ¿Por qué? Déjame decirte esto, yo puedo constar por Él, yo te doy mi palabra, que Él trabaja duro por ustedes. En otras palabras, orar es trabajo duro. Y por eso es que estamos en este viaje. Yo sé que es difícil apagar las cosas de tu vida. Y tú puedes decir, yo quiero ver este programa, quiero ver este show de Netflix. Yo sé que es fácil estar haciendo eso, pero voltea eso a un lado y vete a orar. Porque estás luchando por los propósitos de Dios. Dios quiere intercesores hoy que están firmes y decir, Dios, yo quiero un avivamiento en New Jersey, yo quiero un avivamiento en América, en esta generación. Y toma hombres y mujeres que están entregados a Dios. No toma solamente leer, entre comillas, nuestro pan de cada día, un pequeño pasaje en las Escrituras y en lo que miras y escuchas una canción agradable, en lo que tomas el café manejando al trabajo. Eso no es oración, eso no es buscar a Dios. Se necesitan personas que reconocen que buscar a Dios es un trabajo duro. Por eso es que estoy llamando a mi iglesia a ayunar 2 veces en la semana durante estos 40 días, para que tú puedas decir, yo necesito un avance, yo necesito una visitación. No puedo estar en este nivel más. Necesito llegar a otro nivel en esta escalera espiritual. Hay cosas que Dios me ha llamado a hacer y va a requerir la clase de oración que dice, no en mi reloj. Tiene que ser la clase de oración como la que Pablo hizo en la casa, en la calle llamada derecha, por 3 días y 3 noches. Él clamó a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía un trabajo para que él hiciera y no iba a ser la responsabilidad solamente en Dios que diseñara el trabajo, pero también dárselo a Pablo sin que Pablo tuviera que buscar de Dios. El no orar es pecado. Y las personas que son perezosas no oran y no son ungidas. No son una amenaza al enemigo. No ven avance. Ellos se quedan como bebés espirituales en todo su caminar. No me importa cuánto llevas con Cristo por 30 años, pero si no tienes oración, es una persona perezosa espiritualmente. Puedes estar enojado, pero tu enojo no está bien fundado, porque es la verdad. El no orar es pecado. Eso es lo que Dios nos dijo en el primer libro de Samuel. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos damos a la oración. Y nos damos cuenta que buscar a Dios es una lección y es trabajo duro. ¿Por qué? Porque buscar a Dios hace diferencia. Pablo lo aprendió. Es más, Dios nos dice eso en Jeremías 29. Entonces ustedes me invocarán. Él está hablando a él sobre la nación de Israel. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucaré. Me buscan y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si no, eso no es una promesa, no sé qué es. Quiero que sepas que eso era lo que Pablo estaba haciendo, buscando a Dios. Él le dijo a Judas, no quiero comida. Él dijo, perdóname, no puedo hablar con la familia, no puedo involucrarme en conversaciones sociables. Él bloqueó todo. No porque era grosero, pero porque él tenía hambre de Dios. ¿Cuál era la diferencia de Pablo de estar 3 días y noches orando? Cuando tú lees los versículos en Hechos, es que cuando Ananías viene a la casa, pone las manos en Pablo y Pablo instantáneamente es
recobra la vista. Después es bautizado, después es llenado con el Espíritu Santo y Pablo se convirtió en este hombre poderoso. Y cuando tú buscas a Dios, tienes que estar con la expectativa que Dios recompensa a los que lo buscan. Él dice, voy a contestar tu oración. Yo estoy buscando a Dios por muchas cosas, no solamente para mí, solamente para mi esposa, mi familia, pero también por ti, por Christ Church, lo que Dios quiere hacer en esta generación. Estamos viviendo en tiempos locos. En este casi post-pandemic, va a requerir maneras innovadoras de hacer ministerio. De maneras que nunca pensamos, que Pablo nunca lo pensó, que el apóstol John nunca lo escribió y Pedro nunca lo habló. Y nosotros debemos presionar hacia Dios y pedirle que nos dé maneras innovadoras, que sean socialmente innovativas para llegar a gente que está llena de tanta información de cada recurso y decir, Dios, danos una palabra que pueda penetrar por todas las cosas y llegar a los corazones de las personas. Por eso estamos orando. Y estamos pidiéndole a Dios que por este tiempo de oración haga una diferencia. La diferencia para Pablo, mira, piénsalo, impactado hasta nuestra generación. ¿Sabes qué ganamos de Pablo? 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. ¿Sabes qué ganamos de Pablo? La doctrina que los justos deben vivir por fe. ¿Sabes qué ganamos de Pablo? Que la revelación que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo humano. Algunos somos dedos, otros somos las células del cerebro, coyunturas. Reconocemos de Pablo que hay diferentes regalos en el ministerio: apóstol, profeta, evangelista, profesor. Reconocimos de Pablo que no hay condenación a los que están en Cristo. Hemos ganado tanto. ¿Por qué? Porque hubo un hombre por 3 días y 3 noches que buscó al Señor. Y Dios rompió de su teología loca y le dio claridad y puso un fuego en su estómago. Y somos los destinarios de esa gran sabiduría y de esa destreza de liderazgo. Y quiero animarte hoy que Dios no tiene excepción de personas. Lo que Él hizo por Pablo puede hacer por ti. Lo que hizo por Pablo lo puede hacer por ti. Lo que hizo por Pablo lo puede hacer por ti. Pero lo que Pablo hizo fue esto. Él no se puso a quejarse por sus circunstancias. Él hizo la elección de buscar a Dios. Él puso el trabajo de buscar a Dios. Y él vio la diferencia que hacía buscar a Dios. Quiero invitarte a que continúes nuestro viaje de 40 días en buscar al Señor y ser una parte de nuestro Prayer Fest, ya sea en persona o virtual. Nuestro Dios va a hacer algo poderoso en el último viernes de julio 2021. Inclina tu corazón conmigo, por favor. Voy a orar por ti. Padre, te agradezco por cada hombre, mujer, persona joven. Cada persona que se siente tan cansada y abrumada, distraída, como que no pueden buscarte. Te pido que rompas ese sentimiento en sus vidas ahora. Es más, yo oro sanación a su corazón, sanación a su mente. Señor, yo te pido que levantes ese peso de ellos ahora para que puedan entrar en ti en una hambre para buscar tu rostro. Oro por milagros. Hay una mujer aquí que está sufriendo de desmayos. Y a veces te pones y tienes mareos y estás muy preocupada como si vas a morir prematuramente. Te hablo ahora. Sanación a tu cuerpo ahora. Que nunca vas a tener un desmayo o mareo. En el nombre de Jesús. Hay un hombre aquí que está sufriendo de bultos y nudos debajo de las axilas. Y trabajas en un tipo de trabajo que es físico, laborioso. Y estos flemones debajo de tus axilas suelen hincharse y sangran a veces. Maldigo eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Y le hablo sanidad a este hombre en el nombre del Señor.
Si tú eres esa persona, danos tu testimonio, danos esa información para poder regocijarnos contigo. Te pido ahora que si nunca has invitado a Jesús a tu vida para ser tu Salvador, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te necesito. Perdóname por mi pecado. Cámbiame. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones. Bienvenido a la familia de Dios. Sigue los mensajes en la pantalla. Tenemos personas poderosas esperando conectarse contigo para ayudarte a crecer en la relación con el Señor. Gracias, muchas gracias. Que esta semana sea una de las semanas más grandes en tu vida. Dios lo bendiga.